Bueno, gracias por la oportunidad de hablar aquí. Acepté con entusiasmo, quizás con demasiado entusiasmo, porque dije que explicaría una cosa que cuando dije que la explicaría no sabía cómo iba, y entenderla ha sido un poco más difícil de lo que creía, pero bueno, al final las cosas han salido bien. Este es el esquema de la charla que voy a hacer, y primero voy a empezar a hablar sobre qué tipo de charla voy a hacer. Esencialmente, las 11 charlas anteriores se clasifican en uno de estos tres grupos. Una charla sobre matemáticas explicando el cómo se hacen las cosas, explicando qué hacer, un problema concreto, o charlas que relacionan otro campo con las matemáticas. Esta charla va a ser 15% explicar el cómo y 85% explicar el qué. Concretamente, el qué van a ser 3 problemas que espero que sean divertidos y que se pueden explicar en un curso de E2 para ingenieros. Resolverlo requiere lápiz y papel y ordenador. La asignatura en la que suelo explicar estos modelos se llama Métodos Matemáticos 1 y forma parte del segundo cuatrimestre de Ingeniería Física. El programa es un programa estándar de un curso de ecuaciones diferenciales. Yo doy la parte, digamos, de multidimensional, sistemas de E2 lineales y sistemas de E2 no lineales, y el profesor de problemas da la parte de dimensión baja. La particularidad de esta asignatura respecto a otras clásicas de E2 en la UPC es que los estudiantes que llegan a esta asignatura solamente han visto álgebra lineal y cálculo 1, cuando tradicionalmente también han visto en otros sitios un cálculo 2 y una geometría. O sea, son estudiantes que no han visto tantas matemáticas como nos gustarían. Por ejemplo, no saben qué es una forma de Jordan. Los estudiantes son buenísimos, la nota de corte es 12,5 sobre 14. Están muy motivados, hay siempre una buena dinámica de clase, el material es excepcional, por eso se pueden explicar problemas como estos, si no, no podría, claro. Como decía Groucho Marx, estos son mis principios, y si no le gustan, no tengo otros. Son estos 6. Yo quiero presentar matemáticas con rigor, pero siempre evito las demostraciones más técnicas. Tengo la idea de que hay que publicar tanto material como sea posible que esté accesible para todos los estudiantes. Apuntes completos, listas de problemas con soluciones, todos los exámenes históricos que se han hecho en la asignatura desde el fin de los tiempos, desde el principio de los tiempos, todo. También soy partidario de usar mucho material que puedes encontrar por ahí que no tienes que hacer tú, y eso es menos trabajo para ti. En particular, vídeos de YouTube, entradas de Wikipedia, apples de Java, cómics, programas de MATLAB que haya hecho otra gente. Yo lo voy absorbiendo todo, lo publico para mis estudiantes y eso me ahorra a mí mucho trabajo. Siempre intentando que sea todo de acceso público. Por ejemplo, las figuras que suelo coger de Wikipedia tienen copyright, bueno, no tienen copyright, tienen copyleft, es decir, cualquiera puede usarlas. Otro principio básico es explicar problemas bonitos, porque eso es lo que los estudiantes recuerdan cuando acaban la asignatura. Los estudiantes no recuerdan de qué iba el teorema de linearización, pero recuerdan que cierto problema interesante lo resolviste con ese teorema de linearización. Con lo cual, a mí me gusta explicar esos problemas interesantes, aunque hay que pagar el precio de como les dedicas tiempo, tienes menos tiempo para otras cosas. Pero es un precio que yo pago con gusto. A los estudiantes pueden presentar un trabajo opcional y ellos deciden de qué quieren hacer el trabajo. Y esto también creo que es importante para que ellos mismos, cada uno descubra en qué está interesado. Y dar clases con entusiasmo y con humor. Los estudiantes realmente detectan si tienes entusiasmo o no tienes entusiasmo. Es algo que no se puede teatralizar, o lo tienes o no lo tienes. Estos son ejemplos de problemas que explico. Y yo voy a explicar aquí los 2 primeros y otro que no aparece en esta lista. Todos estos serían de sistemas no lineales, que es lo que yo inicialmente quería explicar aquí, pero la superioridad me dijo que antes de los no lineales van los lineales y que hay que ser coherente con el orden. Por tanto, empezaré explicando problemas lineales. Y estos son ejemplos de los trabajos que suelen presentar los estudiantes. Hay muchos clásicos como la braquistocrona y hay cosas que, claro, como son de ingeniería física, me llega un trabajo de teoría de relatividad de Einstein y yo sufrí para entender ese trabajo con métrica de Einstein y tal. También me extrañó que un estudiante de primero sea capaz de escribir un documento como ese.
Hay gente realmente allí muy buena. Por ejemplo, una vez estudiaron un péndulo múltiple y hicieron un programa de MATLAB que entraban como parámetro el número de masas que tenía que tener el péndulo y se dibujaban las n masas integrando las n ecuaciones diferenciales que tenía que crear a partir del n. O sea, eso tenía una complejidad importante, pero ya digo, son estudiantes muy buenos. Y ahora he acabado el cómo y vamos a hablar del qué. Simplemente para fijar ideas, voy a hablar de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales que tienen esta forma. Aquí habrá n ecuaciones y n funciones incógnitas, que son las x, los coeficientes son las a's y el término independiente son las b's. Y notaciones que iré dando y usando a lo largo de esta charla. Bueno, esta es la notación matricial, que ya todo el mundo conoce. Las notaciones que voy a usar es distinguir los sistemas entre homogéneos cuando el b es 0 y no homogéneos cuando el término independiente puede ser diferente de 0, y también hablaré de sistemas a coeficientes constantes cuando la matriz no dependa del tiempo. Y finalmente recuerdo que n es la dimensión del sistema. Luego yo siempre que escribo un sistema tendré que decir si es homogéneo o no, si es a coeficientes constantes o no y en qué dimensión estoy trabajando. Vale, pues los primeros problemas que quiero presentar son problemas muy clásicos que están en todos los libros de ecuaciones diferenciales, que son problemas de concentraciones. Voy a empezar hablando, o sea, así es más o menos como lo presento a los estudiantes. Uno empieza por lo fácil y sin que se dé cuenta les has colado el caso difícil. Entonces, el caso fácil es un depósito, un único depósito con una salida y una entrada. Aquí hay un caudal de salida, un caudal de entrada. Hay una concentración en la entrada de una determinada sustancia que no hace falta mencionar, vamos a llamarla simplemente X. Uno trabaja con unas unidades que escoge previamente. Cuando doy clases a físicos tengo cuidado de ir escribiendo las unidades. Como matemático tendería como a saltármelas, pero con los físicos va bien escribirlas. Entonces aquí he puesto unas unidades que pueden ir bien y la incógnita es cómo varía la concentración en este depósito. Hay una serie de hipótesis que quizás no sean realistas, pero las voy a usar. La primera hipótesis es que el volumen del depósito se mantiene constante, con lo cual como entra sale, y por eso en la figura anterior había una letra en rojo y otra en negro. Esto. Ya está. Y por eso en la figura anterior había un caudal en rojo y otro en negro, porque si das el dato en negro y dices que este V es constante, pues este dato en rojo se deduce del negro. Todo lo que está en rojo es que se deduce de lo demás. Y la segunda hipótesis, que también es, bueno, esta es la hipótesis menos realista de todas, es yo voy a suponer que si uno deja una gota de sustancia en el depósito, de forma mágica y automática se distribuye de forma uniforme en todo el depósito, con lo cual la concentración en todos los puntos del depósito es la misma y por tanto la concentración de la salida tendrá que ser igual a la concentración que hay en el depósito. Esto da pie a discusiones muy divertidas con los estudiantes que dicen, pero esto no es cierto nunca. Y entonces puedes hablar de, bueno, podríamos trocear el depósito en diferentes partes, calcular un gradiente de concentraciones, hablar de método de elementos finitos, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí estamos en el caso más simple y así lo dejamos. Justamente como hemos tenido cuidado y hemos puesto las unidades, entonces uno puede entender fácilmente que si aquí tenemos un volumen en metros cúbicos y una concentración en kilogramos por metro cúbico, multiplicando las dos cosas tenemos la cantidad de kilogramos de sustancia que hay en el depósito y por tanto la derivada de esto será la variación de esa cantidad.
y esa variación tendrá que ser igual a lo que entra menos lo que sale, y lo que entra, bueno, pues de nuevo, como tenemos las unidades, al multiplicar estas dos cosas los metros cúbicos se van y vemos cuántos kilos por hora entran y cuántos kilos por hora salen. Con lo cual las unidades facilitan, o sea, aunque como matemático tendería a no escribirlas, una vez escritas te das cuenta que realmente son útiles porque facilitan el entender la ecuación diferencial, que es que la variación es la entrada menos la salida. La variación ahí es donde aparece la derivada respecto al tiempo de la concentración, y entonces queda esta ecuación diferencial tan sencilla, que es en una sola dimensión porque hay un solo depósito, y aquí el parámetro P, que es el cociente del caudal de entrada entre el volumen del depósito, es la porción del depósito que se renueva por cada hora, por cada unidad de tiempo. Y una vez uno tiene este modelo, escribe la solución general. Esto era una EDO lineal de primer orden, es lo primero que se explica en un curso de ecuaciones diferenciales, cómo se resuelve esta ecuación diferencial. Y en esta ecuación diferencial necesitamos como dato la condición inicial. Esto da pie a hablar de problemas de valor inicial, pero uno lo que ve enseguida es que cuando calculas el límite de esta concentración, cuando el tiempo tiende a más infinito, la parte que depende de la concentración inicial desaparece y solo sobrevive la concentración de la única entrada. Esto lo que quiere decir es que cuando un depósito tiene una única entrada y una única salida, la concentración dentro del depósito con el paso del tiempo tiende a igualarse a la concentración de esa única entrada, suponiendo que esa única entrada es tiene una concentración constante. Bueno, y los estudiantes se quedan con esa idea. Y entonces seguimos avanzando y complicamos un poco las cosas. Pasamos a dos depósitos. Ahora pongo dos depósitos, pero ahora forma un circuito cerrado. Cerrado quiere decir que no entra ni sale nada de este circuito. Las cosas que están aquí pueden moverse, pero nada desaparece y nada aparece. Eso es una diferencia importante respecto al ejemplo anterior, porque tenía una entrada desde el exterior y una salida al exterior, y las cosas podían desaparecer. Aquí nada desaparece. Tenemos de nuevo unos parámetros escritos en negro y otros en rojo, y es porque los que están escritos en rojo se deducen de los que están escritos en negro a partir de las mismas dos hipótesis que he puesto antes. La primera hipótesis es que se mantengan los volúmenes, lo cual quiere decir que si este volumen se mantiene constante y de aquí sale R, pues tiene que entrar R. Y la otra hipótesis era esa mágica de que las concentraciones en cada depósito en todos los puntos eran la misma, con lo cual la salida de cada depósito tiene que tener una concentración igual a la del correspondiente depósito. Y una vez tienes este esquema, entonces ¿cuándo puedes escribir las ecuaciones de balance que están en la siguiente transparencia? Las ecuaciones de balance del primer depósito es que la variación de cantidad de sustancia en el primer depósito será igual a la entrada menos la salida. Ponemos las fórmulas, aplicamos la misma idea de ecuación de balance al segundo depósito, obtenemos una ecuación muy similar, cogemos estos volúmenes que están aquí multiplicando, los pasamos al otro lado dividiendo para despejar las derivadas de las concentraciones, y entonces tenemos el sistema, que en este caso es un sistema lineal homogéneo, y antes nos había dado una ecuación no homogénea. Y este es el momento de enfatizar y que los estudiantes vean que siempre que un circuito sea cerrado va a dar lugar a un problema homogéneo, como este caso, y cuando el circuito tiene entradas y salidas externas es cuando va a dar lugar a problemas no homogéneos. Y de nuevo uno quiere resolver el problema de valor inicial, hay que fijar unas concentraciones iniciales dentro de cada depósito, y estas son las soluciones. Y aquí lo interesante es que cuando calculamos el límite de estas concentraciones cuando el tiempo tiende a infinito, los términos que tienen la exponencial con exponente negativo desaparecen, solo sobreviven estos dos, que son el mismo, y entonces esto es muy bonito porque uno puede interpretar delante de los estudiantes que lo que sucede es que las concentraciones en los dos depósitos tienden a igualarse, pero como puede haber un depósito más grande que otro, la concentración no es el promedio de las dos iniciales, sino es la media ponderada.
ponderada por cada uno de los volúmenes de los diferentes depósitos con los que estoy trabajando. Por eso aquí aparecen estas Vs. Y otra cosa que también me gusta explicar al dar este problema, de cara a cosas que vienen más difíciles después, es hablar de qué es una cantidad conservada. Si uno multiplica el volumen del primer depósito por la concentración en ese depósito, obtenemos la cantidad de sustancia en el primer depósito. Análogamente, este término es la cantidad de sustancia en el segundo depósito, la suma es la cantidad total, pero como no hay ni entrada ni salida, esa cantidad total tiene que mantenerse. Al derivar respecto al tiempo tiene que dar cero. Y entonces cuando unos meses después les hables de conservación de momento angular, momento lineal, energía mecánica, pues ya han visto un primer ejemplo sencillito. Vale, ahora vienen los problemas divertidos. Se acabó ya la tontería, digámoslo así, y vamos a los problemas divertidos. Este problema estudia cómo limpiar los grandes lagos, que son 5 lagos que están en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Se llaman Superior, Michigan, Huron, Erie y Ontario. Y vamos a hacer unas hipótesis que es que la concentración de contaminante en el instante inicial es la misma en los 5 lagos, están todos igual de mal, digámoslo así. Y supongamos que por una conjunción cósmica los políticos se ponen de acuerdo y consiguen que solo entre agua pura a esos lagos a partir de un momento dado. Y la pregunta es cuántos años tarda la contaminación en reducirse al 50% en cada lago. Esto es un problema real y por tanto hay datos reales. Estos son la representación de los lagos con el volumen. Como es un problema americano, las unidades son millas cúbicas y los caudales de entrada también son en millas cúbicas por año. Como esto es un proceso muy lento, la unidad de tiempo aquí es el año. Esta figura está extraída de una presentación Prezi que creo que os puedo enseñar para que veáis el tipo de cosas que les enseño a los estudiantes que ha hecho otra gente y así me ahorro yo el trabajo. Entonces esto es una presentación que cuando pasas página pues te va explicando el problema y así con todo muy chupi guay. De hecho aquí se ve mucho peor que en mi ordenador porque la gracia de estas presentaciones es que representa que está todo dibujado en un cartel enorme del cual solo ves una parte y la cámara se va moviendo por todo el cartel. Aquí no se ve cómo la cámara se mueve. Supongo que este navegador es peor que el que tengo en mi ordenador. Bueno, y aquí está el modelo, todo explicado. Pero esto quería enseñarlo para dejar claro uno de mis principios básicos, que es aprovecha todo el trabajo que otro haya hecho ya, porque siempre va a ser una buena idea. Bueno, aquí como hay 5 depósitos tendremos 5 incógnitas, que son las concentraciones en cada uno de los lagos, Superior, Michigan, Huron, Erie y Ontario. Mirando las interconexiones entre los depósitos, uno llega a un sistema lineal homogéneo y antes de que digáis homogéneo, ¿cómo homogéneo si hay entradas y salidas externas? Es porque he supuesto que solo entra agua pura y por tanto que no va a haber ninguna entrada de contaminante desde el exterior. Pues uno plantea el problema. Esta es la matriz 5×5 que modela el sistema. Los estudiantes la primera vez que ven una matriz 5×5 se asustan un poco, pero se les dice quieto parado. Esta matriz es triangular inferior, por tanto directamente los valores propios son los elementos de la diagonal y son todos negativos, con lo cual este sistema es atractor. La solución va a tender a cero independientemente de cuál sea el valor de las concentraciones iniciales. Ahora sí, si te preguntan cuánto tiempo tiene que pasar para que la concentración en cada lago se reduzca a la mitad, eso ya requiere resolver el sistema, calcular los vectores propios y meterse en un berenjenal que se puede hacer, pero que prefiero no hacer. Y entonces tenemos unos programas fabulosos, el MATLAB es un ejemplo, que nos permiten estudiar numéricamente el sistema. Entonces uno pone las ecuaciones en MATLAB, cuelga en la página web de la asignatura el fichero que hace eso, que por cierto también está colgado en mi página web para que podáis verlo junto con el PDF de las transparencias.
Y este es el resultado. Esta es la variable tiempo en años. Esta es la concentración que la había normalizado al valor 1 en todos los lagos, porque la hipótesis inicial era que en los 5 lagos el valor de la concentración era el mismo. Y aquí uno ve que tiene que pasar un cierto tiempo hasta que se limpien todos los lagos. Por ejemplo, el que tarda más tiempo es el superior, que tarda unos 134 años en limpiar la mitad del lago. Y aquí me gusta hacer esta advertencia porque algunos estudiantes espabilados dicen: yo puedo resolver este problema por el cuento de la vieja sin utilizar ecuaciones diferenciales, porque dicen, ven el mapa, dice volumen 2900, para limpiarlo tendría que salir la mitad y entrar mitad de agua limpia. La mitad de 2900 es 1450. ¿Cuántos años tienen que pasar entrando 15 cada año para cubrir 1450? Y le sale ese 96 que había aquí. Pero ese 96 no es el 134 que tiene que pasar en realidad. Y eso es porque el agua que entra, aunque sea pura, se mezcla con el resto y entonces cada vez la concentración que sale es más pequeña. Por eso necesitas una ecuación diferencial para llegar a la solución real. Vale. ¿Por qué el primero es el que más tarda? Porque es enorme en comparación al único caudal de entrada que tiene. O sea, es por el tamaño Es por el tamaño del lago. 2900 en comparación con 116, 393 y la entrada es minúscula. Vale, ahora este es el problema que prometí que explicaría y que me arrepentí de la promesa durante varios días, pero al final entendí el problema. El uranio natural es una mezcla de varios isótopos. El más común es el 238, que es pesado, y el siguiente es el 235, que es el fisible, el que se utiliza para centrales nucleares y construir bombas atómicas. Hay una cantidad casi despreciable de 234. Estas concentraciones no sirven para nada. O sea, para que tengamos combustible nuclear necesitamos que la concentración del 235 oscile entre 3 y 5% en función de qué tipo de central nuclear tengamos, y para construir una bomba atómica uno necesita del orden de un 80%. Con lo cual, para usos pacíficos se necesita el poco enriquecido, L de low, y para usos bélicos el muy enriquecido, H de high. Y también lo que necesitas es cuando descartas uranio, que el uranio que tú descartes no lo puede utilizar otro para hacer cosas malas, con lo cual quieres que el uranio que tú descartes tenga una concentración mucho menor que la que hay naturalmente. A eso se le llama el uranio empobrecido, D es de depleted en inglés, y queremos que entonces la concentración sea menor que 0,3. Con esto se suelen hacer balas y blindajes porque es un material realmente muy resistente y muy denso. Y entonces la gran pregunta es cómo uno, a partir de uranio natural, consigue aumentar o disminuir la concentración de uranio 235. En un primer momento se hizo mediante procesos de difusión gaseosa que consistían en poner una capita con unos microagujeros por donde pasaban los átomos de un gas que creo que es hexafluoruro de uranio. Y como el U235 es un poco más pequeño que el U238, pues se supone que esos átomos atraviesan en un porcentaje un poco mayor los pequeños agujeritos. Y ese es el método que se usaba durante la Guerra Fría. Es un método muy lento. Después se pasó a utilizar unas centrifugadoras que son de las que voy a hablar, y ahora hay unas técnicas basadas en láseres, pero cuando uno busca información sobre ellas realmente es todo como muy top secret. Los documentos aparecen casi tachados, algunas veces aparecen tachados. Las centrifugadoras de las que voy a hablar son cilindros de aproximadamente 20 centímetros de radio y hasta 12 metros de altura, que giran a unas 70.000 revoluciones por minuto. Eso es bastante rápido.
se llenan del hexafluoruro de uranio que he dicho. Debido a la fuerza centrífuga, las partes menos pesadas, que es el uranio fisible, el isótopo fisible, que es el que nos interesa, se acumula más en el exterior. Y entonces lo que hacemos es, del exterior, sí, también calentamos un poco el fondo del cilindro para que se produzca un fenómeno de convección y el gas circule. Y después de la parte exterior sacamos una salida que esperamos que esté enriquecida, que tenga un poco más de U235, y del centro del cilindro hay otra salida que es empobrecida, esperamos que tenga un poco menos de uranio 235. Y estos centrifugadores tienen un factor de separación que oscila entre 1,2 y 1,4, aunque los porcentajes exactos son top secret. O sea, esto lees documentos y te dicen el factor de separación ha sido redactado por la NSA, y no solamente redactado, sino que si te decimos que oscila entre 2 y 20, no es que nosotros nos hayamos inventado el 2 y 20, es que la NSA nos ha dicho que hemos de decir que son entre 2 y 20, o sea, para que nadie sepa el dato concreto. Y estas centrifugadoras se montan en grandes formaciones que forman cascadas en serie y en paralelo. Esta transparencia es la que recuerdan los estudiantes. Les explicas esto y ¡oh! O sea, Dirac fue el primero que estudió el enriquecimiento de uranio desde el punto de vista teórico y el que introdujo el concepto de factor de separación. Pero ya tenemos aquí un tipo potente trabajando en el tema. Sobre eso de que se necesitan muchas centrifugadoras formando una cascada para conseguir lo que quieres, un ejemplo es que cuando se utilizó en el proyecto Manhattan la planta de Oak Ridge, donde se enriqueció el uranio, pues era el edificio industrial más grande del mundo en aquella época. O sea, realmente esto ocupa mucho. Las centrifugadoras de las que voy a hablar fueron diseñadas por un grupo de alemanes y austriacos que fueron amigablemente capturados por los rusos y obligados a trabajar so pena de consecuencias caso de que eso no funcionara. Y entonces obviamente funcionó. La velocidad del borde de estas centrifugadoras es más o menos la velocidad del sonido. O sea, esto es rápido, rápido, rápido. Y una cosa muy divertida, no sé si habéis oído hablar del gusano informático Stuxnet. Stuxnet es un gusano que se infiltraba en ciertos sistemas y cuando la gente lo descubrió les extrañó muchísimo, porque normalmente un gusano lo que hace es hacer cosas malas. Y este gusano lo instalabas en multitud de ordenadores y sistemas y no hacía nada. Nada. Pero entonces descubrieron que cuando se instalaba en el software que maneja centrifugadoras ZIP, entonces lo que hacía es desbalancear la rotación de estas centrifugadoras para que se rompieran. Con lo cual, la idea es que los israelíes y los americanos crearon este virus para introducirlo en el sistema iraní y entonces cargarse sus centrifugadoras. Y de hecho los iraníes tuvieron muchísimos problemas durante muchos años porque las centrifugadoras se morían hasta que descubrieron lo que pasaba. Bueno, pues vamos a hablar de una sola centrifugadora y cuando entendamos lo que pasa en una, pues y seguimos avanzando. Aquí tenemos un volumen de gas. He cambiado sus unidades, hablaré de gramos y de metros cúbicos por la dimensión del problema. Tenemos una entrada que es un caudal que tiene una concentración de entrada. Esta F viene de feed, de alimentación en inglés, y de aquí sale el uranio enriquecido, eso es la E, y el uranio empobrecido, eso es la D de deplet, con su caudal de salida en cada uno de los dos casos y su concentración de salida en cada uno de los dos casos. Y lo que esperamos es que en el caso enriquecido esta concentración sea un poco mayor que la que hay aquí y en el caso empobrecido esta concentración sea un poco menor que la que hay aquí. Eso es con una centrifugadora. Vale. Entonces, esas centrifugadoras se definen a partir, o sea, sus características importantes son solamente estas dos constantes, alfa E y alfa D. ¿Qué es? He dicho que la concentración enriquecida tenía que ser un poco mayor que la de dentro del depósito, es decir, será multiplicarlo por un factor mayor que 1, y la concentración del empobrecido tiene que ser un poco menor que la concentración que hay dentro, es decir, dividida por un factor mayor que 1.
y el producto de estos dos factores mayores que 1, alfa cuadrado, es lo que se llama factor de separación, que es el dato que nadie quiere darte. Y después hay lo que se llama corte, que es una constante que dice, bueno, como quieres que se mantenga el volumen constante, la suma de los dos caudales de salida tiene que ser igual a este caudal de entrada, pero ¿cuánto va por aquí y cuánto va por aquí? Eso es el corte. El zeta, que será un número entre 0 y 1, que hace que entonces el caudal del enriquecido sea zeta por la entrada y el del empobrecido 1 menos zeta por la entrada, para que todo cuadre. Y además tiene que haber alguna relación entre las alfas y las zetas para que el problema tenga sentido. El problema tenga sentido significa lo siguiente. Significa que si esta entrada tiene una concentración constante y este depósito tiene una concentración constante igual a la de la entrada, entonces por aquí va a salir una concentración constante que es un poco mayor que esta y por aquí una constante que sea un poco menor que esta y que el sistema esté en equilibrio. Y para que eso suceda no basta cualquier elección al tuntún de alfas y zetas, tiene que ser esta elección. Y por tanto, a partir de ahora supondremos que tenemos esta elección. Y cuando uno tiene esta elección, la consecuencia es que los caudales se dividen de la manera que he dicho, por el corte, zeta a un lado, 1 menos zeta a otro lado, en proporción, y las concentraciones también se comportan de la manera mencionada. Vamos a escribir la ecuación de balance en una centrifugadora. Y es que la variación tiene que ser la entrada menos la salida. La variación es la derivada de la cantidad total, y la cantidad total es el producto del volumen por la concentración. Cuando derivo eso, volumen por derivada de concentración. Y aquí la entrada, que es el fit, menos las dos salidas, la salida enriquecida y la salida empobrecida. Y utilizando todas las cosas que he dicho antes de cómo dependen los caudales de salida del caudal de entrada y las concentraciones de salida de la concentración de entrada, pues queda esta bonita ecuación diferencial que es, es la misma que nos había salido en el problema de un depósito con una entrada y una salida. Y por tanto cumple la misma propiedad, que cuando escribes la solución general, ves que a largo plazo, independientemente de la concentración inicial que hubiera en la centrifugadora, la concentración tiende a ser igual a la concentración de entrada, suponiendo concentración de entrada constante. Por ejemplo, que lo que vas poniendo es el uranio natural, que tiene una concentración constante. Y aquí la concentración de salida es la concentración de entrada multiplicada por alfa E, en el caso enriquecido, pero alfa E habíamos dicho que era un número como 1,2 o algo así. Si coges el 0,71% y lo multiplicas por este 1,2, te ríes, o sea, te ríes en sentido de, oye, yo quería llegar a un 3-5% en el caso pacífico y a un 80% en el caso bélico, con esto no tengo ni para empezar, o sea, este método no funciona. ¿Qué hacer? Conexiones en cascada. Vamos a poner muchas centrifugadoras una detrás de otra, quizá miles, de hecho son miles, y concretamente voy a hablar de cascadas de n más 1 centrifugadoras. Una es la intermedia donde hay una entrada de uranio probablemente natural, después hay n hacia adelante y n hacia atrás. Y lo que voy a hacer es que la salida enriquecida de cada una la envío a la siguiente y la salida empobrecida de cada una la envío a la anterior. Luego, contra más a la derecha estoy, más rico, y contra más a la izquierda estoy, más pobre, o sea, como en política. Y finalmente, de la que hay más a la izquierda, la salida empobrecida es el DU, el deplete, y de la que hay más a la derecha, la salida enriquecida es el enriquecido, que le pongo un interrogante porque no sé si va a ser low o high en función del número de centrifugadoras que ponga en la cascada. Normalmente, como no necesitamos perder tanto y necesitamos a veces ganar mucho,
no son simétricas estas cascadas y el n suele ser mayor que el m, es decir, hay más en este lado que en este lado. Porque conforme te mueves a la derecha aumenta el porcentaje y conforme te mueves a la izquierda disminuye el porcentaje de concentración. Hay una simplificación que hay que hacer para poder explicar el problema a los estudiantes y analizar el problema de forma relativamente sencilla, y es, vamos a suponer que alfa es relativamente cercano a 1, algo pequeñito. Y en esos casos se puede comprobar que los dos factores de separación son como iguales a este valor alfa y que el valor de corte depende de alfa, y lo importante es cuál es la razón entre el corte enriquecido, que es zeta, y el corte empobrecido, que es 1 menos zeta, y cuando uno divide estas dos fracciones, el factor es 1 dividido entre alfa. La conclusión de esto, de esta simplificación, es que en cada centrifugadora la concentración de la salida empobrecida es la concentración inicial dentro dividida entre alfa, y la concentración de la salida enriquecida es la concentración interior multiplicada por alfa, es decir, el enriquecido aumenta el factor alfa, el empobrecido disminuye un factor alfa. Y también lo que sucede es que el caudal de salida, y esto es un poco chocante, el caudal de salida empobrecido tiene que ser un poco mayor que el caudal de salida enriquecido. La diferencia es este factor alfa. Y con estas reglas resulta que si uno fija uno de los caudales entre todas estas centrifugadoras, automáticamente todo lo demás queda determinado. Es como un sudoku, que una vez pones un número ya todo va cayendo. Concretamente lo que se suele fijar es la salida de la última centrifugadora, que es el producto que uno va obteniendo. Y normalmente se normaliza a valor 1 ese último valor. Y vamos a poner aquí una figura, que yo soy muy mal haciendo figuras y esto me ha costado, pero como lo he conseguido estoy orgulloso, para que entendáis cómo se hace este sudoku. Centrifugadora menos 1, centrifugadora 0 donde entra el uranio natural, centrifugadora 1. Esto en rojo son las salidas enriquecidas de una centrifugadora a la siguiente, y en azul las salidas empobrecidas de una centrifugadora a la anterior. Y estos alfas y potencias de alfas que veis aquí, en las partes de arriba de cada una de estas flechas, son caudales, y los números que veis en la parte de abajo de cada flecha son concentraciones. Ahora voy a hablar de los caudales. Yo quiero que en cada centrifugadora entre tanto como salga, para que el volumen interior sea constante. Luego, si fijo este 1, y después tengo esa regla de que una vez fijado la salida de una centrifugadora en la dirección enriquecida, la salida en la empobrecida tiene que ser alfa veces la que hay aquí, pues una vez fijo este 1, aquí tiene que haber un alfa, y por tanto aquí tiene que haber 1 más alfa para que la entrada se cancele con las dos salidas. Y una vez aquí hay un 1 más alfa, entonces aquí tiene que haber un alfa más alfa cuadrado, porque este número tiene que ser alfa veces este. Y ahora entonces aquí hay una incógnita y aquí hay otra incógnita, pero esta incógnita tiene que ser alfa veces esta. Y entonces para que la suma de estas dos coincida con esta tiene que ser alfa cuadrado y esta tiene que ser alfa. Y cuando ya sabes estas dos, la entrada aquí tiene que ser la que equilibra el sistema, es decir, la que equilibra todo, y por tanto, como aquí entra, entra y entra, estas tres entradas tienen que ser igual a las dos salidas, y por tanto aquí hay 1 más alfa cuadrado. Hacer esto en una cadena más larga es un poco... pero bueno, se puede hacer. O sea, la idea es fijando 1, lo tienes todo. Y las concentraciones cumplen la regla esa que he dicho, que en cada depósito la salida en rojo es alfa veces lo que hay en el interior, y la salida en azul es lo que hay interior dividido entre alfa. Una sale más y otra sale menos. Y ahora uno puede escribir las ecuaciones de balance en cada uno de estos objetos y obtener un sistema en dimensión 3. Y ese sistema en dimensión 3 es este. Es un sistema no homogéneo porque hay una entrada externa.
que supongo que es de uranio natural, y esta es la concentración del uranio natural. Esa concentración del uranio natural aparece en un término, en una componente del término independiente. Esta matriz es tridiagonal porque cada centrifugadora está conectada solamente a la siguiente y a la anterior. Bueno, pues resulta que esta matriz tiene todos sus valores propios negativos, luego el sistema es atractor y tiene una solución particular que es, salvo el factor gamma exterior, es un vector de potencias de alfa. Y por tanto, independientemente de cuáles sean las concentraciones iniciales, la concentración en cada centrifugadora tiende a este valor, la centrifugadora -1, la 0 que es la intermedia y la 1 alfa, y por tanto la salida de la última tiene un alfa más, será alfa cuadrado, y la salida de la que es más pobre tendrá un alfa menos, y por tanto aparece aquí un alfa cuadrado dividiendo. Y así es como uno descubre que cuando pone varias en cadena, consigue multiplicar no por un factor alfa, sino por un factor que sea una potencia de alfa. El qué potencia de alfa dependerá del número de centrifugadoras. En el caso general, pues resulta que al final, si pones n centrifugadoras para enriquecer y m para empobrecer, pues la concentración enriquecida tiende a alfa elevado a n más 1 por el factor de entrada, y la empobrecida a alfa elevado a menos n más 1 por el factor de entrada. Y entonces ahí es cuando la gente empieza a hacer cálculos de cuántas, a ver, ¿usted qué quiere? ¿Uranio de qué concentración? Pues vale, entonces tiene que comprar 1500 centrifugadoras, conectarlas de esta manera y conseguirá con esta entrada conseguir lo que usted quiere en 3 años. Y la gente va ahí y hace sus compras y se las llevan a casa. Bueno, comentarios finales sobre este problema. No he encontrado el análisis del límite en ningún sitio. De hecho, no he probado que todos los VAPs son negativos. Lo único que he hecho es comprobarlo numéricamente en muchos casos. La demostración analítica no sé hasta qué punto debe ser fácil o debe ser difícil. Entonces la pregunta es, y bueno, ¿y las referencias qué es lo que hacen? Las referencias, para referencias no existe el estado transitorio, no existe. Directamente empiezan trabajando con el estacionario. Empiezan ya trabajando con eso de que la concentración sale multiplicada por alfa, por un lado, dividida por alfa por otro lado, y no es fácil encontrar información sobre este tema, no es nada fácil. Vale. Ya he acabado los problemas de concentraciones y ahora quiero hablar de muelles, para que veamos un problema diferente. Quiero hablar de un problema de muelles que no es trivial, y entonces, claro, siguiendo esa política de primero empezar por lo fácil, hay que empezar por un problema de muelles que sea trivial. Y el problema de muelles trivial es un muelle vertical y una masa, sin fricción. Y con las dos hipótesis típicas, que la fuerza de recuperación del muelle es proporcional al elongamiento, eso es la ley de Hooke, y que la fuerza de fricción es despreciable. Cuando ponía que la fuerza de fricción no era despreciable y empecé a hacer clase a los ingenieros físicos y ponía el muelle horizontal, un poco más y me saltan al cuello. Bueno, de hecho me saltaron al cuello. Me decían, no, usted va a escribir una ecuación diferencial en la que el término de fricción es proporcional a la velocidad, y eso en fricción en seco no es cierto. Eso solo es cierto cuando la masa se mueve en un gas. Por tanto, no me haga usted el dibujo horizontalmente. Y entonces ya cambié mis dibujitos y aprendí un poco de física. Bueno, pues los parámetros m masa, k la constante de Hooke, y es el desplazamiento vertical desde la posición de equilibrio una vez has colgado la masa. Utilizamos la segunda ley de Newton famosísima, masa por aceleración igual a suma de fuerzas, y queda la ecuación diferencial. Y los estudiantes cuando ven esto dicen, oye, pero esto es un problema vertical, por tanto hay un peso que apunta hacia abajo, no me estás poniendo el peso aquí, ¿qué ha pasado? Les dejo como ejercicio para casa que piensen por qué el peso no aparece en esta ecuación. Yo no lo voy a comentar y vosotros lo vais pensando. También les digo que siempre que tengamos problemas con ecuaciones diferenciales de segundo orden, lo primero que hacemos es reescribirlas como problemas de primer orden,
con lo cual introducimos una nueva función incógnita que es la velocidad, porque es la derivada de posición. Una vez escrito ese problema en notación matricial, esto queda escrito como un sistema con una matriz 2×2, que tiene valores propios imaginarios puros, y entonces si ya han visto un poco de resolución de sistemas lineales a coeficientes constantes, saben que valores propios imaginarios puros implican oscilaciones, y entonces cuando ven unas fórmulas como esta, la típica fórmula de amplitud-fase, pues se quedan tranquilos y dicen, sí, eso es lo que he visto. Y además, como han tenido en el Q1 una asignatura de física donde les han hablado de oscilaciones, pues todo lo que tú les digas les suena. Vale. Y lo importante de esto es que uno introduce el concepto de frecuencia natural, que va bien para lo que viene después. Frecuencia natural es la parte imaginaria de estos valores propios, que es la raíz de la constante de Hooke partido por la masa, que es la frecuencia del movimiento en la oscilación de esta masa. Vale. Se les habla un poco de conservación de la energía. Energía mecánica total es cinética más potencial, derivada a cero, pero bueno, esto aquí no hace falta. Ya hablamos del péndulo de Wilberforce. Luego, lo primero que voy a hacer es poner un bonito vídeo donde se ve y aquí veamos una masa que tiene los movimientos vertical y torsional, y que empezaba moviéndose solo verticalmente y nada torsionalmente, y ahora solo se mueve torsionalmente y nada verticalmente, y dentro de un rato pasará a moverse solo verticalmente y no torsionalmente, y hace esto ad eternum. Entonces les enseñas el vídeo a los estudiantes dicen, oh, y les dices, ya os voy a explicar por qué. Y el por qué es lo que queda aquí al final de la charla. Vale. Hacemos unas hipótesis de partida. Primero, que la ley de Hooke modela ambas oscilaciones, es decir, que la fuerza de recuperación es proporcional. La fuerza de recuperación en la dirección vertical es proporcional al desplazamiento vertical, y la fuerza de recuperación en la torsión es proporcional a la torsión que en ese momento haya, con unas ciertas constantes de Hooke. Despreciamos las fuerzas de fricción, y estas oscilaciones decimos que están acopladas, porque si estuvieran desacopladas el problema no tendría ningún interés, y nuestra hipótesis es que cada oscilación ejerce sobre la otra un efecto proporcional a su propio tamaño, pero la constante proporcionalidad es muy pequeña. Vamos a llamarla epsilon, y eso significa que están poco acopladas. Están algo acopladas, pero poco acopladas, es decir, que cada una afecta poco a la otra. El movimiento vertical afecta poco al torsional, y el torsional afecta poco al vertical, pero algo. Y la última hipótesis es crucial, es que las frecuencias naturales coinciden. Las frecuencias naturales en este caso habrá dos. Habrá una frecuencia natural del tiempo que tarda el péndulo en subir y bajar, y otra frecuencia natural del tiempo que tarda el péndulo en hacer el cambio de torsión. Entonces voy a suponer que esas dos frecuencias son la misma, es decir, que estamos en resonancia perfecta. Estos son los parámetros: masa, momento de inercia, porque hay torsión, constante de Hooke en vertical, constante de Hooke torsional, pequeño parámetro de acoplamiento, y la resonancia quiere decir que el cociente de la constante de Hooke vertical por la masa tiene que ser igual al cociente de la constante de Hooke torsional por el momento de inercia. Y entonces tengo aquí dos funciones incógnitas, una que me mide si estoy arriba o abajo, que es la y, y otra que me mide lo que he girado, que como es un ángulo le llamo θ, y ambas dependen del tiempo. Y tengo que aplicar a la segunda ley de Newton, masa por aceleración igual a suma de fuerzas. La suma de fuerzas es la componente de la ley de Hooke más el efecto que la otra oscilación ejerce sobre la que estamos estudiando. Por eso aquí hay un epsilon pequeño, el θ afecta un poco al y, y el y afecta un poco al θ con este epsilon. Al igual que en el problema anterior, cuando veo ecuaciones de segundo orden, lo primero que hago es convertirlo en un sistema de primer orden, introduciendo unas funciones incógnitas auxiliares, con lo cual ahora el sistema pasa a tener dimensión 4,
y escribimos esto como un sistema lineal en dimensión 4 y la matriz es la que veis escrita aquí. Aquí ya he impuesto las condiciones de resonancia para poder facilitar los cálculos que vienen a continuación, que son un palazo tremendo. Hemos de calcular los VAPs y los BEPs de esta matriz, y ese es el palazo tremendo. Yo a veces lo he llegado a hacer a mano en una clase, pero es un pelín largo. A vosotros os voy a ahorrar esa diversión y os digo simplemente el resultado. Los VAPs son todos simples e imaginarios puros. Hay una pareja de complejos conjugados imaginarios puros y otra pareja de complejos conjugados imaginarios puros. Y cada una de estas partes imaginarias está muy cerca a la frecuencia natural, esa que es la misma para el movimiento vertical y el torsional. Pero no son exactamente la misma porque aquí hay un más menos. Estos dos corresponden al signo más y estos dos corresponden al signo menos, luego son ligeramente diferentes. O sea, tenemos dos frecuencias que van a interaccionar que son ligeramente diferentes, lo cual va a dar lugar a fenómenos de batimiento, de los cuales probablemente ya habéis oído hablar algunas veces. Y estos son los vectores propios. Y ahora hay que escribir la solución general, que la solución general, como todo el mundo sabe, cuando un sistema diagonaliza, la solución general es una combinación lineal con unas constantes desconocidas, multiplicado por e elevado a t veces los correspondientes valores propios y eso multiplicado por los correspondientes vectores propios. Y ahora tendríamos que fijar una condición inicial y encontrar el valor de esas constantes libres. Nos fijamos, o recordamos el vídeo que hemos visto antes, había una mano inocente que cogía la masa, la estiraba hacia abajo, no la giraba y desde el reposo la soltaba. Con lo cual la condición inicial tiene que ser que el ángulo inicial es 0, la velocidad vertical es 0 porque la deja desde el reposo, la velocidad angular también es 0 porque lo deja desde el reposo, y lo único que no es 0 es el alargamiento que ha hecho, que es esta y que le ha normalizado al valor 1. Como esto es un problema muy simétrico, y esto da pie a hablar a los estudiantes de las bellezas de la simetría en física, las constantes que aparecen aquí son todas iguales e igual a un cuarto. Entonces uno se ahorra el resolver el sistema de 4 incógnitas que son las Cs y 4 ecuaciones, porque les enseñas los vectores propios y les decís, ¿veis claramente cómo todas las Cs tienen que ser iguales porque se cancelan estos términos? Y yo, sí, lo vemos. Otra cosa es que piensen, esto no se me ocurre a mí, ni en 3 años bisiestos, pero al menos lo ven. Una vez tienen las soluciones, se escribe la primera componente y la tercera componente del vector solución. ¿Por qué la primera y la segunda? Porque al escribir esto como un sistema en 4 dimensiones, la primera componente es el desplazamiento vertical que me interesa y la tercera componente es el desplazamiento torsional, que es también lo que me interesa. Por lo tanto, en estos vectores solamente me importan las primeras componentes, que son todas 1, y las terceras componentes, que son todas mu o menos mu, donde mu es esta cantidad que hay aquí. Conclusión, como las primeras componentes son todas iguales a 1, pues he de coger los 4 valores propios, multiplicarlos por la t, hacer la exponencial y sumar las exponenciales, y dividir por 4 porque las constantes sean un cuarto, y entonces uno dice, uy, pero esto más esto es el doble del coseno, y esto más esto es el doble del otro coseno, y cuando tengo una suma de cosenos se puede poner como un producto de cosenos. Y cuando escribo este producto de cosenos, las frecuencias que hay en este producto de cosenos son la semisuma y la semidiferencia de las frecuencias originales. Y cuando estudiamos las terceras componentes pasa lo mismo, pero con senos en lugar de con cosenos. Y entonces nos fijamos en que aquí hay un producto de 2 cosenos, aquí hay un producto de 2 senos, y de las frecuencias, una es casi la frecuencia original, la frecuencia natural, y otra es pequeñísima, lo cual quiere decir que hay que dejar pasar mucho tiempo hasta apreciar el cambio. Y es por eso que en ese vídeo este movimiento era rápido, pero desde que solo se movía verticalmente hasta que solo se movía torsionalmente, pasaba un rato, porque es este epsilon que hay aquí. Y aquí tenéis los bonitos dibujos. Y este dibujo está hecho con ordenador, pero cuando explico este problema en clase, yo deduzco el dibujo con pico y pala. Y eso también creo que es bastante importante para que los estudiantes sepan cómo a partir de las formas anteriores hacer este dibujo.
Aquí simplemente voy a enfatizar que, claro, cuando el movimiento vertical es muy importante, el torsional casi no lo es, y conforme el torsional va ganando importancia, el vertical la pierde. Y así veis el cambio entre rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. Y el periodo de oscilación rápida, que es este, es 2pi, y el periodo de oscilación lenta, el tiempo que tiene que pasar para ver todo un ciclo, es muchísimo mayor. Aquí se puede hablar de conservación de la energía, pero entonces hay que sumar toda la energía. Energía del modo vertical, el modo vertical tiene cinética y potencial. Energía del modo torsional, que el modo torsional tiene cinética angular y potencial angular, y la energía de acoplamiento. Esto viene a ser como un hamiltoniano del sistema correspondiente. Entonces, desde calculas la derivada temporal de esta energía, ves que se conserva, entonces les dices, bueno, eso quiere decir que cuando este factor sea grande, este será pequeño, y cuando este factor sea grande, este será pequeño. Y eso enlaza una vez más con el hecho de que cuando ves mucho movimiento vertical, torsionalmente tienes que ver poco, y al revés. Porque el acoplamiento, al tener un epsilon delante, este siempre es una menudencia. Y finalmente les enseñas el dibujo de cómo varía la energía en función del tiempo. El acoplamiento sí es una menudencia, esto es 0. Y entonces ves que cuando el vertical tiene mucha energía, el torsional tiene poca, y que se cruzan y van cambiando. Y con esto ya hemos terminado. Estas son las referencias que he usado, tanto para los problemas de grandes lagos, como para los problemas de enriquecimiento de uranio, como para el problema del péndulo. Eso es todo, y un chiste para acabar. Esto se lo enseño a los físicos porque me gusta reírme un poco de ellos. Más o menos los físicos se sienten por encima de los químicos, los biólogos, los psicólogos y los sociólogos porque son más puros que ellos, pero que no olviden que aquí están los matemáticos que aún son más puros que ellos. Hay un gap ahí. Es un reduccionismo puro. Lo sé, pero también con estas cosas uno puede conseguir que ellos mismos se planteen, ¿tiene razón o no tiene razón? Y que piensen por su cuenta. Creo que no has puesto los ingenieros en ningún sitio. Es otra escala. Creo que